programa de hoy, la gastronomía en la prehistoria. Ya llegó el programa que hacía falta. Doctor Merciel, un espacio de salud. Lo que siempre preguntaste, lo que nunca te dijeron. Muy excelente día. Aquí estamos nuevamente con Doctor Merciel, un espacio de salud. El programa de Sueños y Utopías. El programa solidario que va para toda Hispanoamérica. Hoy la música a cargo de Claudio Martín nos trae un recital de La Forestal. También estamos en Spotify como Doctor Merciel, un espacio de salud. Vamos entonces con otro encuentro entre amigos. Give me the news, I got a bad case of loving you. No bill's gonna kill my health. I got a bad case of loving Hoy vamos a comenzar a hablar de la historia de la gastronomía, un tema que nos llevará varios encuentros hasta desentrañar desde los inicios de la prehistoria hasta nuestros tiempos actuales ese puntual elemento. La importancia de la gastronomía radica en que está íntimamente relacionada con la historia misma de la humanidad, dejándonos en claro que para el hombre de hoy y el de ayer, la alimentación es más que un factor fisiológico, es fuente de placer, un goce sensorial e incluso un placer estético. Conforme ha avanzado en su civilización el ser humano, siempre se ha preocupado de hacer elaboraciones que no solo calmasen su apetito, sino que fuesen agradables a la vista, que tuviesen buen olor y buena presentación, por lo que ha desarrollado una puesta en escena con diversos utensilios como vajilla, cubiertos, cristalería, servilletas, manteles, velas, flores o centros de mesa. A la vez, la alimentación se ha convertido en un ritual social en el que las personas con diversas relaciones afectivas se reúnen para la celebración de múltiples eventos. En este sentido, los lugares dedicados a la expedición de alimentos o bebidas han servido como centro de socialización para numerosas comunidades. La gastronomía, una palabra del griego que está compuesta por dos partes, una que significa vientre y la otra ley. La gastronomía es la ciencia de la alimentación enfocada al arte culinario, es decir, al arte de cocinar y a todos los factores que componen el acto de comer, tanto los sociales como los fisiológicos o los culturales. Su estudio tiene un claro componente práctico y presenta una gran faceta de creatividad derivada de la combinación de alimentos y de la innovación en cuanto a la creación de nuevas recetas. Las diversas tendencias gastronómicas son debidas a las variantes regionales, ya que cada país tiene su propio sello distintivo. En el acto de comer hay que tener en cuenta factores como el espacio destinado a tal efecto, la presentación de los alimentos, la decoración de la mesa y los diversos utensilios destinados a favorecer la ingesta de alimentos que han ido evolucionando y adquiriendo cada vez mayor sofisticación, convirtiendo a la comida en un rito social que trasciende el mero acto de ingerir
para convertirse en un momento de comunión familiar. Los accesorios de cocina, platos, vasos, cuchillos, cucharas o tenedores, han tenido una evolución estética que ha superado la mera practicidad para convertirse en piezas decorativas. Inventos como la cerámica o el uso de materiales como el bronce y el hierro revolucionaron la cocina. Crear todo tipo de utensilios para la preparación de los alimentos y su posterior ingesta siempre fue un hábito y un placer de los seres humanos. El acto de comer trasciende para ese mismo ser humano el mero componente físico, transformándose en una experiencia estética donde intervienen diversos sentidos, desde el gusto y el olfato hasta la visión de la propia comida. El comer causa placer, pero la comida tiene también un componente cultural, provocando en el ser humano un estado de reflexión, ya que después de comer se valora la calidad de los alimentos o la originalidad en su forma de prepararlos. Otro papel decisivo lo juegan factores como la imaginación y la memoria, que son los que permiten innovar y experimentar con los alimentos y transmitirlos en el tiempo, permitiendo su reproducción a las generaciones futuras. Un componente destacado en la gastronomía es la química del alimento, que interfiere en el sabor, puesto que el organismo reconoce 4 sabores principales: el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Así, muchos sabores regionales tienen un origen histórico determinado. Por ejemplo, el gusto por lo salado en los países mediterráneos viene de cuando se conservaban los alimentos en sal. En Latinoamérica, el gusto por el picante del chile procede de cuando los pobres lo usaban para compensar la falta de alimentos al tiempo de que servía para matar los parásitos. En cuanto a la elaboración de alimentos, existen maneras básicas de presentación de los mismos: crudo o cocido. Igualmente, los alimentos se pueden preparar de distinta manera: asado con fuego, hervido con agua o ahumado con aire. La historia de la cocina se confunde con la historia de la humanidad hasta el punto de que los antropólogos consideran que la utilización del fuego para cocinar y la memorización de las técnicas culinarias son el verdadero punto de partida de la cultura humana. Por tanto, esa historia de la cocina se inicia cuando el ser humano empieza a utilizar el fuego para preparar los alimentos. Alimentos que resultan así más fáciles de comer, más digeribles y agradables en cuanto a una temperatura adecuada para el cuerpo. Hace 400.000 años está ya documentada la cocción de los alimentos por parte del hombre de Pekín. Partiendo de allí, las primeras combinaciones de alimentos. Otro paso de suma importancia fue la agricultura, que permitió al ser humano planificar su fuente de recursos alimenticios gracias a la creación de excedentes para las épocas de escasez. En paralelo, la domesticación de animales y el surgimiento de la ganadería propiciaron otra gran fuente de alimentos, de más fácil alcance que la dependencia a la caza y a la pesca. Un tema musical, un recreo y más espacio de salud.
Sueños y Utopías. La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro abocada a la prevención de la obesidad y la desnutrición infantil. ¿Por qué Sueños y Utopías? Porque la obesidad y la desnutrición infantil deterioran el futuro de quien las padece y porque los dos son procesos en franca expansión. ¿Por qué la desnutrición infantil? Porque el 65% de los chicos argentinos están por debajo de la línea de la pobreza y tienen notorias carencias alimentarias. ¿Por qué la obesidad infantil? Porque la Argentina es el segundo país de América con mayor número de niños obesos y porque muchos de ellos son obesos del hambre. ¿Por qué no ser indiferente a esta propuesta? Porque en la infancia, cada día que se pierde no se recupera. Y porque la desnutrición, como la obesidad, siempre dejan secuelas. ¿Por qué te necesitamos? Porque sin ayuda estatal alguna, entregamos 65.000 litros de leche a chicos carenciados de diferentes zonas del país. ¿Por qué depositar tu confianza en nosotros? Porque Sueños y Utopías no tienen ningún fin más allá de la solidaridad y la educación. Y porque todo este esfuerzo lo hacemos de corazón. ¿Cómo podés ayudarnos a ayudar? Acercando tu donación, por mínima que sea, comunicándote al WhatsApp 011 675 5636 o al email drmerciel@gmail.com. Desde ya, muchísimas gracias. Ahora también Un Espacio de Salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. El dominio del fuego fue un avance esencial en la preparación de alimentos, aunque es difícil establecerlo con precisión. Pero parece ser que los primeros homínidos eran más bien carroñeros y estarían al acecho de restos dejados por felinos para aprovecharlos y utilizarlos ellos. Probablemente el hombre de Neandertal, que habitó el planeta hace 230.000 años y se extinguió hace 40.000 años, se dedicaría ya a la caza, aunque seguía siendo carroñero, y también aprovecharía la recolección de raíces, tubérculos, semillas, bayas, setas y frutas, así como la pesca, actividades que practicó igualmente el primer Homo sapiens. De hecho, cabe tener presente que la caza-recolección ocupa al menos el 90% de la historia de la humanidad en los periodos denominados como Paleolítico y Mesolítico. La caza aportaba comida, pero también pieles para cubrir el cuerpo de las inclemencias del tiempo. Los principales animales que cazaba el ser humano del Paleolítico eran mamuts, bisontes, renos, caballos y vacunos salvajes. Pero también comía pequeños animales como roedores, serpientes y lagartijas, o bien caracoles y gusanos. Para ello se desarrollaron diversos instrumentos como la lanza, el arco y las flechas para cazar, o el anzuelo y los arpones para pescar. Un hito fundamental en la historia del cocinado de alimentos fue el dominio del fuego, como dijimos, conseguido probablemente por el Homo erectus que habitó el mundo hace unos 500.000 a 240.000 años. Esto abrió un nuevo abanico de posibilidades
a la hora de preparar el alimento, ya que no era solo comer, sino cómo comerlo. La forma de cocinar abriría nuevas modalidades para el gusto y su diferenciación comenzó a ser el rasgo distintivo del acervo cultural de cada comunidad humana. En la dieta de los cazadores-recolectores, lo más preciado era la grasa. Los animales a cazar eran seleccionados por su peso. Cuanto más gordos, mejor. De animales magros o delgados, podían aprovechar ciertas partes como la lengua o el tuétano, que es la médula de los huesos largos, pero su carne solía ser abandonada. Para encontrar carne, los pueblos primitivos debían recorrer grandes distancias, por lo que no tenían asentamiento. Eran nómadas. Otro aporte alimentario muy apreciado eran los azúcares, que aportaban hidratos de carbono y que obtenían principalmente de frutos, bayas, miel, jarabe de arce y algunos extractos de plantas dulces. Hay indicios que sitúan la apicultura, el criado y mantenimiento de las abejas, en la transición entre el Mesolítico y el Neolítico. El hábitat marino era también una fuente de abundantes alimentos: peces, moluscos, crustáceos, mamíferos marinos, algas y otros más. En estos entornos, las comunidades humanas podían ya ser sedentarias, con pequeños establecimientos en costas, estuarios o ríos. Por otro lado, la explotación de recursos marinos llevó sin duda a la navegación, y esta a la exploración y colonización de nuevas tierras e incluso continentes, como podría ser el caso de las Américas. Cubiertos y productos alimenticios neolíticos encontrados en Suiza, piedras de molino, pan carbonizado, granos y manzanas pequeñas, una olla de barro y recipientes hechos de astas y madera, se encuentran en el Museo Histórico de Berna, en Suiza. Hace unos 10.000 años, probablemente, y a causa de un cambio climático causado por la desglaciación, se inició un nuevo periodo en las costumbres habitacionales y alimentarias del ser humano. Esto es lo que se puede ver en los restos de ese museo de Suiza. El ser humano, de ser nómada, pasó a ser sedentario y a establecerse en asentamientos fijos, viviendo en estructuras construidas con diversas formas y materiales. De la caza-recolección pasó a la agricultura y la ganadería, unos procesos que podía controlar para tener un suministro regular de alimentos, principalmente por su capacidad de almacenamiento y evitar las tan comunes hambrunas. El cultivo de vegetales comestibles se desarrolló de forma paralela en diversos lugares del mundo, con unos focos principales en el cercano Oriente, Mesopotamia y Egipto, en la India, en los cauces de los ríos Indo y Ganges, en China, en el río Amarillo y en América Central. En el cercano Oriente se empezó a cultivar hace unos 10.000 años el trigo y la cebada. En China, hace 8.000 años el arroz, y en Mesoamérica, por las mismas fechas, el maíz y los porotos. Dentro del mismo espectro cronológico aparecieron la papa en los Andes y el sorgo en el África subsahariana. En el sudeste asiático, Tailandia y Birmania, se cultivaban productos como la castaña, el melón y el pepino en el 10º milenio antes de Cristo. En el desarrollo de la agricultura tuvieron gran relevancia la invención de la rueda y el arado. Una canción y un espacio de salud para todos ustedes.
El doctor Rubén Merciel, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata en 1975, es director del Centro Médico Merciel, presidente de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías, y autor de los libros La obesidad desconocida, La verdadera obesidad, Del hambre a la obesidad,
fisiología de la alimentación, ser obeso o nacer obeso, la gimnasia y el peso, tácticas y estrategias, había una vez el hombre, el estrés y la salud, y menos de 100. Es de hacer notar que sus libros recibieron múltiples distinciones y reconocimientos, como la del Honorable Congreso de la República Argentina. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Adway, su comunicación online. Marketing digital, programación web. Hoy inicia su campaña, hoy obtiene resultados. Desde hace más de 20 años, acompañando a pymes y profesionales independientes. Adway.com.ar. Ahora es el momento de volver a cuidar tu salud. Centro Médico Merciel. Obesidad, conductas alimentarias, trastornos por estrés. Desde 1978, siempre junto a vos. Centro Médico Merciel, San Martín 776, Quilmes Centro. No dejes de comunicarte al WhatsApp 11 22 88 52 35. La creación, gracias a la agricultura, de unos excedentes que se podían almacenar y asegurar su consumo durante un tiempo más o menos prolongado, favoreció el crecimiento demográfico del ser humano y su extensión cada vez por mayor número de tierras. Ello conllevó asimismo el surgimiento de sociedades cada vez más complejas y de la especialización de los trabajos, con el surgimiento de la artesanía y los oficios de la construcción como actividades secundarias y la aparición de una economía inicialmente de intercambio y posteriormente monetaria. Con el tiempo surgieron igualmente diversos roles sociales como las castas sacerdotales, los militares y unas élites en forma de aristocracia, monarquía u otros cargos de poder. También se desarrolló en esta época la metalurgia y la artesanía, especialmente la cerámica, que proporcionó numerosos utensilios para la cocina. El pan, por esas épocas, era considerado el alimento básico por excelencia. Entre los primeros cultivos destacan los cereales, principalmente el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el sorgo y el mijo. En el lejano oriente, el arroz y en América, el maíz. Con ello se confeccionaba el pan, uno de los alimentos más básicos de la humanidad, elaborado con harina de cereal, agua y sal, con los que se confeccionaba una masa que luego se cocía u horneaba. Frecuentemente se añadía levadura para hacerlo más esponjoso y tierno. En caso de no llevar levadura, se le denomina pan ácimo. También el pan podía llevar otros ingredientes adicionales. Además de los cereales, se cultivaban vegetales como la col, el haba, la lenteja, el poroto, el garbanzo, la cebolla y otros más. También se cultivaban frutales como el manzano y el peral, la higuera, el ciruelo, el cerezo, el almendro, el granado, la datilera y otros más. Otros cultivos importantes fueron el olivo, que proporcionaba aceitunas de las que se extraía el aceite, y la vid,
que daba uvas y de estas el vino. Cabe señalar que también se consumían vegetales silvestres, algunos de los cuales no se empezaron a utilizar hasta muchísimo más tarde. Las espinacas, por ejemplo, no se cultivaron hasta bien entrado el siglo XIII. Poco después de la agricultura surgió la ganadería. Hace unos 8 a 9 mil años se domesticaron las vacas, las cabras, las ovejas y los cerdos en el cercano Oriente. En Asia Central, caballos y camellos fueron domesticados hace 5 o 6 mil años. En el sudeste asiático se domesticó el pollo hace 8.000 años. Otros exponentes fueron los pavos en México, las llamas y las cobayas en los Andes, los conejos en Europa y los renos en Rusia y Escandinavia. Estos animales fueron domesticados en principio únicamente para disponer de su carne, pero con el tiempo fueron fuente de productos secundarios como la leche y la lana. También fueron aprovechados como fuerza motriz, especialmente el buey, o para el transporte como el asno. Por otro lado, de la leche se obtuvieron productos derivados como el queso, la nata, la manteca, el yogur, el kéfir y el kumis. Cabe destacar que el antiguo ser humano era intolerante a la lactosa como cualquier animal adulto, por lo que su ingesta supuso un cambio evolutivo de gran trascendencia. Otro animal que se domesticó por esas épocas fue el perro. En este caso, como guardián de la casa y el territorio, como guía de rebaños o como un mero acompañante doméstico. Otra innovación de este periodo fue la elaboración de cerveza, una bebida fabricada con granos de cebada, germinado o con otros cereales, cuyo almidón se fermentaba en agua con levadura, aromatizándose a menudo con lúpulo, entre otras plantas. Existen vestigios de su elaboración en Mesopotamia y Egipto en el tercer milenio antes de Cristo y tal vez mucho antes también. En este periodo se inició igualmente el consumo de especias, hierbas y condimentos, entre los que ocupa un lugar primordial la sal, que puede extraerse de la sal de la roca o por evaporación del agua salada de los mares. Este producto, además de un condimento para potenciar el sabor, servía para conservar los alimentos, por lo que fue desde siempre un elemento muy valorado, siendo utilizado incluso como moneda. De allí la palabra salario. Se tienen escasas evidencias del uso de especias en la antigüedad, ya que no dejan rastros arqueológicos, pero algunos escritos micénicos mencionan especias como el coriandro, el comino, el hinojo, la menta, el sésamo y las semillas de apio. Todas ellas también servían para elaborar aceites aromáticos e incluso como medicamentos. En América, el chile fue uno de los primeros cultivos junto con el maíz. Así, con todas estas explicaciones, terminamos con el criterio de la prehistoria, que son los datos no certificados que convierten a la prehistoria en historia. Un tema musical y ya continuamos con el programa de hoy.
Unir el hambre y la obesidad en un objetivo común es tan extraño, como que el hambre y el exceso sean parte de una misma desnutrición. Aunque suene paradójico, el obeso es un desnutrido por exceso. El desnutrido tiene hambre constante, el obeso también. El desnutrido es apático por hambre, el obeso lo es por angustia. El desnutrido tiene bajas defensas, el obeso también. El desnutrido se enferma a menudo, el obeso también. El desnutrido es anémico, el obeso también. Al desnutrido le faltan proteínas, al obeso también. Al desnutrido lo segrega la pobreza, al obeso lo segrega la sociedad. Aclarado esto, se puede entender que nuestra tarea como fundación encare ambas patologías, que en verdad nunca fueron opuestas, puesto que el hambre y la obesidad terminan siendo parte de lo mismo. Por ello, La verdadera obesidad, otra parte de la historia, es el libro de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías. Estamos convencidos que si la obesidad avanza sin freno y a pasos agigantados, es porque está mal encarada. Si está mal encarada, es porque está mal interpretada. Si está mal interpretada, es porque se escribió mal su historia. Y si se escribió mal su historia, es porque existe otra parte de la historia. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. AdWay Solutions, marketing digital para pymes. 011 2391 3286. La definición más frecuente de prehistoria se refiere al periodo que abarca desde el surgimiento de los primeros homínidos que precedieron al Homo sapiens hasta la aparición de la escritura. Aunque cuando se inventó la escritura en el Medio Oriente, marcando el comienzo de la historia, la mayoría del resto del mundo continuó en la prehistoria. Ese es el dato de referencia y el límite estipulado, aunque tengan estas diferencias. La prehistoria se divide esquemáticamente en la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra engloba el paleolítico, cuyo nombre significa tiempo antiguo, el mesolítico, tiempo medio, y el neolítico, tiempo nuevo, que culmina hace 8.000 años. La edad de los metales engloba a su vez la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, según el momento de la aparición y utilización de estos metales por parte del ser humano. Así, la historia de la gastronomía arranca desde el Paleolítico mismo, con los primeros esbozos del incesante andar del Homo sapiens, el humano moderno. Pero por aquellas lejanas épocas, también habitó una parte muy importante del Medio Oriente y la Europa actual, una subespecie de homínido con muchas similitudes al Homo sapiens, que fue el Homo neanderthalensis, más conocido como el hombre de Neandertal por su primer descubrimiento antropológico en las cuevas de Neandertal en la Alemania actual. El análisis de 2 dientes fósiles de esta especie confirma que los neandertales tenían una dieta carnívora y se alimentaban mayoritariamente de grandes herbívoros, probablemente renos y caballos sobre todo. Es la conclusión de una investigación internacional liderada desde el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, que ha analizado esos 2 dientes fósiles de humanos prehistóricos hallados en 2 yacimientos distintos en Francia. La dieta de los humanos y animales prehistóricos
se puede deducir a partir de la composición de los isótopos de algunos elementos de los fósiles, que en función del origen de un alimento, por ejemplo, si es terrestre o acuático, tiene distinta proporción de isótopos de nitrógeno y carbono, ya que los isótopos de la dieta se incorporan en los tejidos del cuerpo, dejan una huella que queda en los fósiles y que los científicos pueden descifrar. En el Instituto Max Planck han estudiado 2 dientes de neandertales del Paleolítico, como dijimos, uno de ellos de unos 43.000 años de edad, que pertenecía a una mujer adulta, y el otro que data de hace 40.000 años y era de un bebé de 1 año de edad. Los científicos, midiendo las proporciones de los aminoácidos del colágeno de los dientes, descartaron de pleno una alimentación omnívora con consumo regular de vegetales por parte de los neandertales. Según la composición del diente de la mujer adulta, debió seguir una dieta basada en carne de renos o caballos que cazaba su clan. El diente del bebé revela que aún se alimentaba de leche materna y que su madre también seguía una dieta carnívora. En general, se creía que la principal diferencia es que los humanos modernos de la época comían pescado, mientras que los neandertales no. Pero estudios más recientes dan por tierra esa afirmación, llegándose a sugerir que hasta el 50% de la dieta de los neandertales al final de su época se basaba en peces y mariscos, lo que ayudó a mejorar su desarrollo cerebral y propició un incremento de las capacidades cognitivas. Los neandertales tenían la habilidad de pescar y comían pescado, delfines, tiburones, mejillones y focas. El otro 50% de su dieta provenía de animales terrestres como ciervos, cabras, caballos y tortugas. Los neandertales tienen el honor de haber sido los homínidos que más tiempo han vivido en la Tierra. Según las investigaciones científicas más recientes, se extendieron por Eurasia gracias a su excelente capacidad para la caza impulsada por su tecnología y la manipulación del fuego. Por tanto, para comprender la dieta de los neandertales, es necesario entender también cómo era su cuerpo. Su promedio de altura era más bajo que el de los Homo sapiens, pero su estructura corporal era muy superior. Contaban con una gran capacidad muscular, mayor capacidad respiratoria y sus articulaciones estaban reforzadas, lo que podría compararse con los levantadores de pesas actuales. Gracias a esta estructura física, podían mantenerse activos durante mucho tiempo para la caza de animales. Pero esto también suponía un mayor gasto de energía que el de un Homo sapiens más ligero y menudo. Los neandertales vagaron por el planeta por 200.000 años, extendiéndose desde las Islas Británicas hasta China. Los neandertales fueron capaces de cazar grandes presas como los mamuts, osos, rinocerontes, caballos y elefantes, pero su primitiva estrategia de caza, su físico fuerte pero torpe, su poca capacidad para correr o saltar y la pérdida progresiva de los grandes bosques que les servían de camuflaje para esperar escondidos a sus presas, fueron su perdición. Sin bosques, cazar a corta distancia y confiándose en la fuerza bruta fue inútil. Sin lugares donde esconderse, las presas los divisaban y huían rápidamente. Sea como fuere, el gran y fuerte neandertal sucumbió rápidamente, mientras que el frágil y menudo humano moderno sigue su complejo tránsito por nuestro planeta. Otra canción, otro relax y más espacios de salud.
Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro fundada el 29 de febrero de 2012 y que por intermedio de su programa universal solidario, Alimentando Sueños, y su programa nacional educativo, Salud y Equilibrio, cumple una destacable tarea social. A través del programa Alimentando Sueños, ayuda nutricional y educacionalmente a innumerables chicos con múltiples carencias alimentarias y sociales, y a través del programa Salud y Equilibrio, transmite un nuevo enfoque en la prevención de la obesidad infanto-juvenil y del adulto, así como el estrés y los trastornos de las conductas alimentarias. Dado que la Fundación no cuenta con apoyo económico alguno, depende de las donaciones y de lo recaudado a través de la realización de conferencias, talleres y simposios, con la presentación de los libros del Dr. Rubén Merciel, La obesidad desconocida, mitos, verdades y fantasías sobre esta universal epidemia, La verdadera obesidad, otra parte de la historia, y la guía alimentaria menos de 100, la fórmula del éxito, para continuar con su innegociable y solidario objetivo. Estos y los demás libros son el soporte científico de la entidad y presentan un criterio profundo y didáctico, lo que los llevó a recibir múltiples y variadas distinciones. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Ahora es el momento de volver a cuidar tu salud. Centro Médico Merciel. Obesidad, conductas alimentarias, trastornos por estrés. Desde 1978, siempre junto a vos. Centro Médico Merciel. San Martín 776, Quilmes Centro. No dejes de comunicarte al WhatsApp 11 22 88 52 35. Así vamos terminando otro espacio, otro encuentro entre amigos, otro espacio de salud con Dr. Merciel, la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías y Claudio Martín en la operación técnica y la musicalización. Nos encontramos en una semana y que tengan lo mejor de lo mejor. Chau. Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos. Que el viento sople siempre a tus espaldas. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos. Y hasta tanto volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de sus manos. Dr. Merciel, un espacio de salud.